Compatriotas, tengo ustedes muy buenas noches, hermano. Le pido mil disculpas que se hace un poco tarde. Recién acabo de llegar a mi domicilio y es necesario mantener informado a la población. Y eso es muy interesante, que la población esté informada de todo lo que acontece en nuestro territorio, especialmente en la política. Compatriotas, en este momento, el señor Luis Reyes Ramírez, un joven que el 15 en las protestas recibió 2 impactos de perdigones en la cabeza, y que como consecuencia de ello perdió masa encefálica. Prácticamente en este momento es un vegetal, o está destinado a ser vegetal. Se encuentra en una situación grave, gravísima. Esto ha sido corroborado por varios congresistas que se han apersonado al Hospital Arzobispo Loaiza para ver la evolución de este joven Luis Reyes Ramírez, que está prácticamente inconsciente, en el Hospital Arzobispo Loaiza. Compatriotas, estos congresistas van a presentar un informe ante la Fiscalía de la Nación para que el señor José Gerí responda por este herido y por la muerte, y por la muerte de este joven Eduardo Ruiz Sáez. O sea que en los pocos días que tiene como presidente el señor Gerí, ya tiene como 30 heridos y un muerto. Y esto va a tener que responder en su debido momento ante la justicia, según lo aclararon varios congresistas que visitaron a este valiente joven que también salió a protestar este 15 de octubre, por un poco de justicia, por un poco de libertad. Entonces, compatriotas, estamos viendo pues de que en muchos casos se están violentando los derechos fundamentales de la persona, como son los derechos humanos. Compatriotas, vuelvo a recalcar, a repetir una vez más, el Perú se encuentra en una grave situación político-social. ¿Por qué? Porque tenemos congresistas y gobernantes que lo único que han hecho es dividir al Perú y no preocuparse, por las grandes mayorías en aprobar leyes para favorecer a las poblaciones más vulnerables. Estos congresistas también van a presentar una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordemos que ya tenemos un muerto y este joven que está grave, internado en el Hospital Arzobispo Loaiza, y los 29 heridos por perdigones en las protestas del 15 de octubre pasado. Lo que yo hago, hermano, es
comunicar al pueblo peruano, avisar al pueblo peruano, ¿no?, los acontecimientos que se están sucediendo luego de las protestas del 15 de octubre. Y el señor Gerí está comprometido seriamente en estos hechos oscuros, ¿no?, que prácticamente pusieron en riesgo, lo hemos visto, un fallecido, un herido de gravedad, y pusieron en riesgo de muchos jóvenes que protestaban aquella noche en la avenida Abancay. Entonces, hermano, vuelvo a repetir, compatriotas, esto ya tiene responsables directos, ¿no? El señor Gerí, el comandante general de la Policía Nacional, entre otros, los que resulten responsables. Pasando a otro tema, hermano. Ayer hablé, y lo dije bien claro acá, de que el señor Vicente Tiburcio, el actual ministro del Interior, había agraviado, había insultado, ¿no?, había atacado verbalmente a nuestros jóvenes universitarios de la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hermanos, todo joven que egresa de una escuela secundaria en nuestro Perú siempre anhela, ¿no?, ingresar a esta universidad, San Marcos Uni, ¿no?, Ingeniería, entre otros, siempre. Pero siempre en la ilusión del joven que egresa de un colegio es ingresar a esta decana de América. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos fue fundado mediante real cédula, ¿no?, dada por el rey de España, Carlos I. Lo fundó el 12 de mayo del año 1551 con las mismas prerrogativas que la Universidad de Salamanca en España, la cuarta más antigua del mundo. En el año de 1551, que se funda esta universidad, era virrey el señor Mendoza. El señor Mendoza era el virrey del Perú. Esta universidad tiene muchísimo prestigio porque muchos profesionales egresados de sus magnas aulas hoy ocupan cargos altísimos, no solo en el Perú, sino a nivel mundial. A estos jóvenes fue que el ministro Interior, Vicente Tiburcio, los había catalogado de violentistas, de asusadores. Así de claro, los había catalogado de violentistas y asusadores por el solo hecho de protestar, ¿no?, y tratar de recuperar nuestra patria de los corruptos que lo han tomado por asalto. Y estos jóvenes, miles, estaban presentes frente al Congreso de la República, miles. Marchaban pacíficamente protestando, alzando su voz de protesta, ¿no?, por un poco de libertad, un poco de justicia. Y a estos jóvenes, eminencias en la intelectualidad en nuestro país, este ministro Tiburcio los había llamado violentistas. Pero pasan las horas y seguramente este señor Vicente Tiburcio se dio cuenta de que lo que había hecho estaba fuera de toda realidad, ¿no? Y se dio cuenta seguramente de que estos jóvenes universitarios representan mucho para el Perú porque realmente son el futuro del Perú. Hoy en la tarde salió a decir que pide disculpas, ¿no?, a los alumnos de la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Pero por qué recién pide disculpas?
porque la universidad, ¿no? Dictó mediante un documento un rechazo total, un rechazo tajante a las versiones expresadas por este señor Vicente Tiburcio el día de ayer, donde los calificaba de violentistas y asusadores. Y esa Casa Superior de Estudios los rechazó tajantemente. Y hoy aparece Tiburcio pidiendo disculpas. Según él, lo había hecho llevados por la situación del momento, por el calor que se vivía, ¿no? Entonces, si este señor actúa llevado por sus emociones, habría que recomendarle un libro que se llama Inteligencia Emocional. Señor Tiburcio, lea esa monumental obra, Inteligencia Emocional. Empatía vas a aprender, catarsis vas a aprender muchísimo en ese libro. Entonces ya saben, jóvenes estudiantes, futuro del Perú, futuros brillantes profesionales de la San Marcos, Tiburcio, ministro Interior, que los había catalogado violentistas, hoy en la tarde pidió disculpas a la comunidad universitaria de la Decana de América. Otro punto, compatriotas. ¿Recuerdan ustedes al general Víctor Canales, no? Que cuando pasó al retiro dijo en una ceremonia castrense: nosotros los militares no debemos manchar nuestras manos con la sangre del pueblo. Mira lo que dijo, nosotros los militares no debemos manchar nuestras manos con la sangre del pueblo. Hoy en la mañana este señor se presentó en Exitosa. En Exitosa se presentó y dijo lo siguiente. Miren lo que dijo, señores. Dijo: hay una situación. Pregunta si se escucha. Hermano, quisiera saber si hay audio, hermano. Quiero saber si hay audio. Por favor. Quisiera saber si hay audio. Por favor, un mensaje ahí. ¿Cómo está? ¿Hay audio, hermano? Disculpe un momento, hermano, muchas gracias. Siempre hay interferencias, hermano. Muchísimas gracias. Gracias, compatriotas. Muy bien, estamos con el general Víctor Canales. Este señor hoy se presentó en Exitosa y dijo lo siguiente. Mira lo que dijo. Habló sobre, según los grupos de poder, el golpe de Estado que dirigió Pedro Castillo Terrones. Dijo este señor Víctor Canales, general del Ejército de Retiro, dijo en Exitosa: el ministro de Defensa de ese entonces, Gustavo Bobbio, dice, le dijo a Pedro Castillo Terrones que tenía el apoyo de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Y él dice que mintió, dice Víctor Canales, mintió a Pedro Castillo Terrones al decirle que tenía el apoyo de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y lo instaron a leer ese panfleto, ese pasquín, dice, que seguramente ellos lo prepararon. Esto es una gravísima acusación contra el señor Gustavo Bobbio. Es una gravísima acusación. Y seguramente esto va a ser tomado en cuenta, ¿no?, por los que hoy están juzgando a Pedro Castillo Terrones. Me gustaría que el señor Gustavo Bobbio sea citado como testigo para que aclare, ¿no?, lo que ha manifestado
el general Víctor Canales, un general muy respetado tanto en el ámbito militar como en el medio civil. Vuelvo a repetir, Víctor Canales, general en retiro del ejército, dijo: el ministro de Defensa de ese entonces, Gustavo Bobbio, que en ese entonces él era su asesor, dijo a Pedro Castillo Terrones: los comandantes generales de las Fuerzas Armadas tienen tu apoyo, te van a apoyar, ¿no? O sea que él dice, los mintió. Gustavo Bobbio mintió a Pedro Castillo Terrones al decirle que tenían el apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de nuestro Perú, cuando los comandantes generales no sabían absolutamente nada de lo que había manifestado este señor Gustavo Bobbio. Ahí empieza el complot contra Pedro Castillo Terrones. Otra cosa, compatriotas, este mismo general Víctor Canales está hablando la verdad. Hoy también manifestó en Exitosa y dijo lo siguiente: la orden para disparar contra los que protestaban en los Andes vino directamente de la señora Dina Boluarte. La orden para disparar a los que protestaban en los Andes, la orden vino directa de la señora Dina Boluarte, en ese entonces presidenta del Perú. Pero esta versión también lo había dado el expresidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el señor, ¿cómo se llama este señor? No recuerdo su nombre, Manuel Gómez Latorre, porque cuando este señor da su primera manifestación ante la Fiscalía dice lo siguiente: nosotros poníamos en conocimiento de la Presidente cada situación crítica que se presentaba en los Andes, en el sur, y le dábamos cuenta, ¿no?, de las víctimas que se venían sumando, pero la Presidenta Dina Boluarte no dio ninguna orden, más bien autorizó que esto continúe. Esto, hermano, cada día que pasa se va develando tanto cómo fue esas muertes producidas por la represión en los Andes y cómo se complotó contra Pedro Castillo Terrones. Con el tiempo esto se va a esclarecer. Es por eso que el Poder Judicial o la sala que juzga a Pedro Castillo Terrones no lo pueden sentenciar. ¿Por qué? Porque no hay una sola prueba para eso, solamente un papel, nada más. Y estoy seguro que ese pasquín que leyó Pedro Castillo Terrones, ahí tiene mucho que ver Gustavo Bobbio. Pero él está libre, pero Pedro Castillo está preso. Desde este espacio, hermanos, quiero felicitar por un año más de vida al señor Pedro Castillo Terrones. Un año más de vida cumple hoy el señor Pedro Castillo Terrones, a quien le deseo desde este espacio tener fortaleza, tener valor, tener coraje, como lo viene demostrando, y más temprano que tarde estoy seguro que este señor será liberado de toda culpa, porque a lo largo de este proceso judicial no se le ha encontrado un solo hecho que demuestre fehacientemente que él intentó un golpe de Estado o el delito de rebelión. Una vez más, un feliz cumpleaños al señor Pedro Castillo Terrones. Yo he tenido conocimiento que hay de una gran cantidad de personas a Barbadillo para hacerle llegar su solidaridad, su confraternidad y el reconocimiento al señor Pedro Castillo Terrones. Una vez más digo acá, hermano, este señor tiene que ser liberado, porque hasta ahora no se le ha encontrado una sola prueba que compruebe fehacientemente, ¿no?, que haya cometido ese delito que se le imputan
Es por eso que ese delito de rebelión se cayó. Se cayó. Muy bien, hermano. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos ustedes, hermano. Muchas gracias. Gracias. Gracias.